Bueno, pues vamos a iniciar la primera presentación. A mí me toca coordinar esta mínima mesa, yo voy a intervenir poco y espero organizar bien las palabras y ese tipo de cosas. A mi derecha, bueno, la primera ponencia, perdón, a mi izquierda, sí, a mi otra derecha. Es la costumbre, como uno se pone en el medio. La primera ponencia trata de presentar esas claves de este cambio curricular, de esta reforma curricular. Para ello tenemos a María Castro, que es la directora del CEIP de Venezuela, y a Florencio Luengo, que es el coordinador del proyecto Atlántida. Así que, sin más, yo creo que vais a hacer una pequeña presentación de ideas y si queréis después entramos en debate, ¿vale? Pues tenéis la palabra. Muy bien. Sí, os decía antes en la pequeña introducción que vamos a hacerlo al hilo del trabajo que venimos desarrollando sobre las últimas reformas educativas. Tuvimos la suerte en el grupo, no sé si conocéis a algunos de nuestros conocidos académicos, José Moya, Antonio Bolívar o grandes colaboradores como Javier Valle. Habíamos tenido la oportunidad de asesorar al Ministerio, bueno, primero de ser unos jovencitos loxianos, primero Ley General de Educación, que algunos ya, como veis, con estas canas, es que por los 70 andábamos enredando, que se dice, ¿verdad? Entonces, primero Ley General de Educación, 70, después ese salto impresionante que intentó la Ley General de Educación, todas las leyes han dejado algo interesante, ya veremos cuáles, porque ahora lo importante es ver cómo se acuerda entre todos qué rescatamos de cada una, ¿verdad? Por lo tanto, la Ley General, hubo un cambio muy interesante, programas renovados, si alguien quiere rememorar. La Ley General de Educación dio un salto tremendo en democracia, como recordáis, con la primera propuesta LOCSE. Por más que se le simplifique a la LOCSE, lo único que tuvo es que fue internacional y nos llevó a la educación comprensiva de toda Europa, nada más, que no es poco. Luego, sin presupuestos y otras cosas, pudo caer en serias contradicciones, pero desde luego como propuesta todavía sigue siendo el norte. Y hay gran cantidad de artículos que no han cambiado a pesar de que las leyes cambian. La Ley General, por tanto, LOCSE tuvo una fuerza enorme en aquellos años 90. Una guerra ya política y partidista en nuestro país nos llevó a un debate serio entre qué representaba, en este caso, la LOCSE y qué podría representar la LOECE, que no entró nunca en vigor, pero que discutió mucho sobre contenidos. Hoy vamos a deciros un poco de qué va ese juego en España de pelear tanto entre si acaba la regla de 3 o alguien se quiere cargar los números romanos, que es algo que está diciendo algún consejero en estos momentos, para que veáis qué disparates tan tremendos se pueden decir. Bueno, pero es verdad que se propició un debate interesante, sigue abierto. ¿Con qué contenidos nos quedamos, con cuáles no, y qué significa el salto a competencias? La LOE en el 2005-2006 lo que hizo fue recoger la propuesta del Parlamento Europeo de trabajo por competencias, se quedó allí, en 3 años, 4, parada de nuevo. Y la LONCE quiso desvertebrar el Estado y romper el gran acuerdo de la transición, que es que este país se gobierna desde el Ministerio y desde las consejerías de educación, que por eso se llama España y no Francia, que Francia puede ser más centralista, porque no tuvo el siglo XIV, XV, XVI, XVII que tuvo el nuestro, y en el nuestro, con solo que se estudie la historia, se sabe por qué las comunidades autónomas tienen todo el sentido del mundo y por qué el Ministerio cierra el 55% y las comunidades el 45%. Eso se entiende con solo que se estudie la historia, aunque luego políticamente se quiera jugar con ello. Claro, la LONCE intentó romperlo, se generó un debate enorme. A las competencias les colocó un discurso sobre los estándares de aprendizaje que no es tan mal a nivel internacional, solo hay que hacer que sean competenciales, porque si son más de contenido, estamos perdidos, que es el debate que veremos hoy. Y surge en este debate fuerte la LONLOE, en esta etapa última, como veis, que es la que os vamos a presentar ahora, especialmente, como veréis, porque desde la práctica una directora, que no está en su centro ahora mismo porque ha pedido el permiso y tiene allí personas haciendo que el centro funcione, Venezuela, la Sierra de Madrid, cualquier otro lugar, Centro Santa Ana, puede resultar también ejemplarizante que contemos estas cosas desde alguna teoría y las prácticas de aula, ¿verdad? Bien, por lo tanto, libro que tenéis a vuestra disposición, porque nos ha costado 2 años, asesorando al Ministerio con los expertos, pues lo tenéis a disposición y podría ser un buen manual para esas didácticas y a esos años enteros de máster que tenemos en las facultades. Vamos a ver, por tanto, la mañana y la tarde. Os vamos a dar algunas claves de la LOE juntos, María y yo. Algunas claves internacionales, solo la segunda parte salvaría la ley. Y no importaría el barro que le quieran echar algunos debajo. Y nos pondría a trabajar qué podemos rescatar de esta, como de todas las que estén en vigor. Que es que hay algunos que se están haciendo especialistas en estar contra lo que esté vigente,
como norma y romperlo cuando está vigente. Es algo que no se hacía hace muchísimo tiempo, pero que está cada vez más de moda en el nuestro. Lo que se suele hacer es respetar lo que está vigente hasta que tú demuestres, ya sea con investigaciones o con un cambio político importante, que puede haber otro cambio, ¿verdad? Pero no desde el mismo momento en el que se está ejerciendo el desarrollo de la norma. Y entonces, esas claves internacionales yo creo que nos van a salvar, y las propuestas que hacemos de futuro creo que os van a sonar bien, porque podrían volver a hablar de consenso y acuerdo de todos juntos. Bueno, empezaré por acá. Lo que hacen las reformas educativas es intentar colocar los elementos del currículum que hay que aprender y ordenarlos de una manera o de otra. La LOCSE vino a plantear que hay 3 tipos de contenidos, que una cosa son los contenidos concepto, que otros son las destrezas y que otras son los valores y las actitudes. Eso es un salto muy importante en nuestro país, que no había oído hablar jamás de ello. Es un problema loxiano, no un problema internacional. Yo lo hacía toda Europa, una parte importantísima de Europa, y por lo tanto ahí es que apareció el debate muy interesante, se quedó allí, provocó un gran movimiento de profesorado trabajando. Quizás se dice que era una ley más avanzada que el propio profesorado, por eso hubo que prepararse y formarse tanto. En cambio, la Ley General de Educación, sorprenderos, estaba más avanzada en aquel momento todavía cuando surgió, aunque la innovación de los años 70 la adelantó, que es lo que ocurrió. Casi sucede ahora lo mismo. Esta reforma educativa, por ser tan internacional, se coloca delante del profesorado que tenemos, de la formación que tiene, y hay que colocarse a ayudarle rápidamente. La formación es fundamental en todos los campos para poder entender el cambio internacional que subyace detrás de una propuesta que el PSOE, que está gobernando ahora, ha recogido ahí. Pero olvidaros, repito, porque daba igual. Está gobernando la ONU, lo vais a ver, la UNESCO, el Parlamento Europeo, en la propuesta que vais a escuchar. Son quienes realmente gobiernan las ideas que ha planteado la ley. Bueno, siendo así, como veréis rápidamente también como haría hay alguna gran novedad en esos elementos del currículum, que cambia un poco el estilo de educación que estábamos recibiendo. Buenos días. Yo, antes de comenzar con la estructura curricular, sí que me gustaría transmitir que yo creo que la LOMLOE surge para dar una respuesta a los desafíos educativos del siglo XXI. Vosotros, que sois jóvenes, yo creo que sois bastante conscientes que nos planteamos una etapa donde el pensamiento crítico y la competencia digital tiene mucho peso, el medio ambiente, el consumo responsable, aprender a lo largo de la vida, en la resolución de conflictos de manera pacífica, aceptar la incertidumbre para crear propuestas creativas. Hemos visto que, bueno, hace poco con la pandemia, bueno, pues la resiliencia se va trabajando cada vez más en vosotros, y tenemos que adaptarnos a muchos cambios que nos vienen día a día. A lograr una equidad y una inclusión, a lograr y a favorecer una vida sostenible, a hacer un proyecto colectivo donde todos seamos parte, y sobre todo a cooperar y convivir en un país cada vez más flexible y más abierto. Dicho los desafíos principales del siglo XXI, nos encontramos con una estructura curricular donde el pilar angular o la piedra angular es un perfil de salida, que quiere decir que este perfil de salida va a contener otros elementos, pero van a surgir de él, como son los objetivos, que son los logros que se espera que el alumno alcance a lo largo de cada etapa, las competencias claves, que son los desempeños que se consideran imprescindibles para el itinerario formativo, para que tenga éxito y para afrontar los retos, ya sea locales o globales. Dentro de las competencias clave surgen las competencias específicas, que son esos desempeños que el alumnado va a poder desplegar dentro de las situaciones de aprendizaje que tenemos que programar dentro de las programaciones de aula. Y por otra parte van a estar los criterios, que nos van a indicar ese grado de consecución de los desempeños que el alumnado va a poner en marcha en esas situaciones de aprendizaje, y los saberes básicos, que ya son actitudes, destrezas y conocimientos que nos van a acompañar como narrativa para el desarrollo de esas competencias. Sí, si yo estuviera en un curso de didáctica, lo que quería es dedicar varias sesiones a la estructura, a la nueva estructura de la ley. ¿Por qué? Porque tiene novedades muy importantes. Yo he dado clase 40 años y nunca había entendido que al final de cuarto de la ESO, tan habitual para mí, lo que hay es un perfil de alumno que tenemos que conseguir. No es que tenga que estar dando oraciones subordinadas y no sé cuántas cosas más, es que hay
34 descriptores que os empiece a sonar, que son básicos para entender al ciudadano cuando salga de la educación obligatoria. Y esto es nuevo, lo tenía Portugal hace 10 años, Francia hace 25, gobierne quien gobierne, y es lo que le da sentido y estructura a todo el sistema educativo. Esto es nuevo. Es muy interesante porque pone en orden todo lo que teníamos anteriormente, objetivos, competencias que vienen también de la propuesta europea. Por lo tanto, quedaros con una idea nueva, estructura del currículum, con una novedad impresionante, que es el perfil de salida, las 34 saberes esenciales de un alumno al acabar cuarto de la ESO y al acabar sexto de primaria, 2 finales de etapa con perfil de salida. Ya veréis algunas cuestiones más porque las vamos a repasar rápido. Esto otro es lo que os he contado. La LOMLOE lo que hace es volver a desvertebrar la educación diciendo que el Ministerio, Estado, Centro, decida, como veis ahí, el 55% de esos grandes descriptores, de esos grandes saberes, pero las comunidades autónomas pueden rellenar, debido a la esencia de su propio lugar, Galicia está en su lugar, Cataluña en el suyo, Castilla y León en el suyo, rellenan otros saberes y otros contenidos muy propios del lugar donde están. Juntos, complementándose, no colocándose zancadillas, logran sumar el currículum que el decreto de la comunidad autónoma, por cierto, si estuviera dando clase en Castilla y León, cogería los decretos de mínimos del Ministerio y cogería el decreto de la comunidad de Castilla y León, porque son los dos que tienen que estar haciendo aterrizar esto que contamos. Quien decide que se estudia en un país no es el profesor que da clases, es el Parlamento de cada lugar. El asunto es un poco más serio y el que da clase lo que ve luego es con qué actividades preciosas puede generar que eso que se coloca allí y se dice allí pueda aprenderse bien. Por lo tanto, ¿qué dice la LOMLOE? Que hay una responsabilidad del Ministerio, otra de las comunidades autónomas y una tercera muy interesante, que es bueno que os la diga un profesor porque llevamos 40 años diciendo que esto ocurra. Pues la autonomía que se le está ofreciendo a los centros educativos. Hasta ahora no la conocíamos, ahora depende de la comunidad autónoma, tenemos entre un 10 y un 20%. ¿Qué nos permite? Pues nos permite desarrollar proyectos propios sin tener que disfrazarlos muchas veces de manera transversal y no reflejarlo en el proyecto educativo con la libertad que ahora sí lo podemos hacer. Entonces, para nosotros como centro también es un gran crecimiento a la hora de gestionar tanto a los docentes como el proyecto educativo. Sí, eso dará pie a que un centro, si tiene marca propia y es una marca un poco de patrimonio cultural porque está en una zona X, pueda tener allí objetivos, contenidos, criterios de evaluación y algún descriptor de salida que complementa a los actuales sobre esos grandes temas. Así cada centro tendrá marca propia, que también es lo que se pretendía. No todo es exactamente igual, que era un error hasta ahora también asumido. Pero aquí me gustaría añadir que se estaba diciendo también que iba a haber centros de primera y centros de segunda, por esta autonomía. Yo creo que esto lo único que diferencia es que un proyecto educativo, un centro pueda participar de una manera mucho más autónoma en establecer su proyecto educativo. No va a haber centros de primera y centros de segunda, habrá centros diferentes, porque estamos en entornos diferentes, en comunidades autónomas diferentes y con alumnado muy diferente. Un proyecto que puede funcionar en un centro de una capital, a lo mejor en un centro de una sierra, no tiene ningún sentido. Entonces, yo quiero sí que aclarar que no hay centros de primera y centros de segunda con la ley. Viene bien que hagas esa aclaración. Lo que sí hay centros que son especialmente, y lo sabéis, centros más de comunicación, más de tecnología, ya lo sabéis, tienen marca propia. En estos momentos me faltan más cañas en Valladolid para entender bien vuestra zona, pero sí puedo decir que pues en algún lugar como Buñol, Valencia, es muy importante que se tenga esa autonomía porque si la música es el alma de esas zonas en las que empieza a haber bandas musicales desde los 6 años de los niños, puede estarse planteando en torno al currículum aprendizaje musical muy propio en los centros de Buñol para entendernos. Eso significa que la autonomía te hace distinto, evidentemente, marca propia, pero no evidentemente que estemos aumentando las diferencias como alguien ha querido también vender. Bueno, esto no es nuevo, pero es importante que lo tengáis en mente. La Unión Europea lleva 20 años diciendo que se aprende en base al saber hacer, no al saber conocer. El saber conocer sí, pero para saber hacer. Y eso se le llama mucho competencia, ser competentes. Por lo tanto, sí, evidentemente a la metáfora, pero para hacer cartas de amor más hermosas. Porque tú ya conoces de qué va la metáfora y la carta de amor podría ganar, evidentemente, con ese conocimiento. Bueno, hay 8 grandes competencias, Europa las marcó, ha vuelto a releerlas en el 2018, 7 en nuestra última ley, vuelven a quedarse en 8, y es una propuesta europea.
todos los países miembros de la Unión Europea la recogen como las claves del aprendizaje. Casi se parece a la inteligencia múltiple si se acercan. Es muy interesante que sepáis que una de las competencias que más se requiere como estudiante en el mundo del futuro que querréis trabajar es sorprendentemente la competencia comunicativa y la competencia relacional. Esas dos tienen una fuerza enorme y hacen que nos preocupemos que la educación hace comunicativos, yo que doy lengua y literatura, más que nadie, pero también el resto de las asignaturas, y no digamos como la que he dicho, relacional, empatías, relación con los demás. 8. Si estuviera dando clase de máster, yo le dedicaría un tiempo enorme a la propuesta competencial, porque la LOMLOE es aprendizaje competencial. ¿Sabéis por qué? Porque la LOE dijo que se hiciera, pero no dijo nada más. Y hemos seguido diciendo que el niño tiene un 7,3 o un 4,8, depende de los contenidos que había memorizado, modelo extendido todavía en España demasiado, y no evidentemente de lo que sabía hacer. En PISA, cuando le preguntan que qué hace con 3.000 euros durante 5 días para visitar 4 ciudades que son estas, estas y estas, nuestro alumno se vuelve loco porque debe tener conocimiento, pero o lo aplica para resolver un problema práctico o no vale el conocimiento. Y eso es lo que diferencia el aprendizaje competencial. Ahí las tenéis las 8, van a dar lugar a un nuevo modelo de aprender y de enseñar, aunque en la universidad se entiende que lleváis al menos 10 o 15 años después de Bolonia con este modelo. Por lo tanto, espero que en grados y máster y en los demás, no importa. Cuando se dice que es que estamos intentándolo y tendremos que seguir intentándolo. Bueno, es verdad que las competencias, lo que ha hecho la ley es relacionarlas con el perfil de salida. Y los 34 descriptores que todo alumno de secundaria debe conocer desde primero para saber cuál es su norte, y en primaria, desde primero de primaria, para ver qué debe saber en sexto, están relacionadas con las competencias. Y se sabe cuántos son de la comunicativa, cuántos son de la artística, de la ciudadana, y eso es muy, muy interesante a la hora de enseñar y mostrar también las actividades que uno hará. Tenedlo como dos claves, por tanto, perfil de salida y competencias en el nuevo modelo. Vais a ver, si entráis a estudiar los decretos y los reales decretos, muchos de esos descriptores, y los vais a ver relacionados, evidentemente, con cada una de las competencias. O sea, que hay ejemplos de la competencia plurilingüe, os los pueden poner los profesores para que veáis, que es una nueva competencia que se va a desgranar a partir de la comunicativa por la fuerza que tiene el aprendizaje plurilingüe en estos momentos, y que haría y hará que las sociedades futuras, y vosotros más que nadie, ya no tengáis tantos problemas como han tenido los presidentes de gobierno de este país para hablar otra lengua. Sobre todo porque para gobernar desde Bruselas, como se está haciendo, había que hablar por lo menos, yo que sé, inglés, francés, alemán, algo, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que no sucederá y que en 20 años podríamos estar dominando lenguas, cosa que es fundamental, aparte de que este país se convierte en un lugar de idas y de acogidas enorme por su pluralidad, como sabéis. Bueno, la otra gran novedad, os decimos 3 pistazos, por si acaso suenan. Tenemos que aprender por situaciones de aprendizaje. El Florencio que salía a esta pizarra y escribía durante 20 minutos el cuadro de las características del barroco pasó a la historia. No importa que siga vivo, pero pasó a la historia, está fuera de la historia. ¿Qué son las situaciones de aprendizaje y cómo se pueden aprender por situaciones de aprendizaje? Es una cosa que también os cuenta brevemente una directora de centros que trabaje evidentemente por situaciones de aprendizaje. En una situación de aprendizaje hemos ido a hablar siempre, hace ya años, ¿no?, de aprendizaje basado en proyectos, en retos. Bueno, viene siendo prácticamente la misma estructura, lo que pasa que hasta ahora lo planificamos con estándares, ahora lo vamos a planificar, que también uníamos las competencias, ahora lo vamos a planificar por competencias específicas. Lo que se trata para que un aprendizaje sea competencial es dar 4 pasos. Primero es situar al alumno o a la alumna. Esto quiere decir motivarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que pueda ver la necesidad de resolver un conflicto, ya sea emocional o cognitivo. Es la pregunta reto que lanzamos siempre cuando vamos a planificar un proyecto que queremos llevar a cabo. Una vez que se le sitúa al alumno, pasamos a la segunda fase, que es conozco y comprendo. Entonces vamos a darles al alumno y a la alumna el acceso a conocimientos concretos necesarios para resolver esas expectativas que se han creado en un nivel inicial. Una vez que conozco y comprendo, paso al siguiente paso, que es pienso y practico. Y ahí es donde pretendemos que se generen prácticas y habilidades que desarrollen su capacidad para aprender y hacer.
Una vez que hemos situado, que conozco y comprendo, que pienso y practico, pasamos a la actuación. Y la actuación es donde van a aplicar aquellas estrategias, destrezas y habilidades adquiridas durante todo el proceso. Nosotros, dentro de una situación de aprendizaje, nos vamos a encontrar con un recorrido de diferentes tareas que nos van a llevar a conseguir un producto final. Lo estructuraremos primero con el perfil de salida, porque siempre tenemos que tener en cuenta el perfil de salida, pero eso lo vamos a tener en la programación, las competencias claves que queremos desarrollar y de esas competencias claves las específicas. Las situaciones de aprendizaje van a ser situaciones que era, como ahora llamamos, unidades didácticas, que van a dar desarrollo a esa programación de aula didáctica, a esa programación didáctica de aula. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo curioso, trabajado con los profesores de filosofía, que se habían amargado mucho diciendo imposible dar a Kant de manera un poco viva. Porque estás ahí 2 meses, 3 meses con Kant, ¿y qué queda de Kant? Digo, pues podría quedar algo de manera. Si se quiere, o si se pudiera amar a Kant, es porque te ayudará a resolver algún problema concreto. Y si te ayudará a resolver qué carrera voy a estudiar, porque estás en cuarto de la ESO, y empieza a ser un pequeño problema, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace Kant? Pues haber definido como nadie el acto del ser humano, la autonomía en el acto voluntario. ¿Por qué no colocamos un reto, una situación de aprendizaje del tipo ¿qué carrera voy a hacer yo, que estoy en cuarto, que me voy a ir a bachillerato y no acabo de aclararme? Y a partir de ese gran reto, proyecto, situación para el aprendizaje, es donde coloco, como no, muchas actividades y busco información en mi zona para ver qué están haciendo los institutos posgrados de la zona, qué hacen las facultades que están a mi alrededor, y trabajo evidentemente contenidos y objetivos que traíamos en el propio currículum para resolver el tema. Quizá cuando acabe el año Kant sea más amado porque te ayudó Kant a buscar la carrera tuya. Y quizá cuando no vuelvas ni siquiera a trabajar filosofía, con 40 años digas, oh, Manuel Kant, menos mal, él me ayudó, porque en el fondo se trata de eso. Que el conocimiento sirva para resolver cuestiones prácticas, y con ellas, evidentemente, sus grandes representativos, como sería en este caso Kant en filosofía. Bueno, pues ese es otro gran eje, ¿no? Y ahora viene otro tema nuevo. ¿Cómo se evalúa lo aprendido en situaciones de aprendizaje? ¿Qué carrera voy a estudiar? Busco información, me aprendo de Kant el acto voluntario, entiendo que lo mío es un acto voluntario de autonomía, que tiene incluso que intentar despegarse de la voluntad de mi padre y de mi madre, que estarían más interesados en que vuelva a ser yo lo que él fue toda la vida, médico. O sea que hay un juego enorme ahí, ¿verdad?, de trabajo precioso que Kant te va a ayudar a descifrar claves del mismo. ¿Y cómo se evalúa? Claro, la evaluación no puede ser por contenidos. Ya veréis por qué, porque si no solo hay contenidos a memorizar, sino que hay destrezas, buscar información, analizarla, comunicarte con compañeros, concluir con alguna exposición oral, como todo eso ocurre, ¿cómo se evalúa eso? Y eso no se puede evaluar por exámenes escritos preguntando solo contenidos. Y entonces cuando se trabajan mucho las escalas de dominio, infantil debería estar dando el máster en las facultades en estos momentos, porque lo explica mejor que nadie. Planteada es una escala de me quito el abrigo solo, me lo quito con ayuda, y no solo me lo quito, sino que hago maravillas con él. Es una escala preciosa, ver qué le está ocurriendo a mi niño en 4 años o en 5. Esas escalas de dominio, más que se sabe ya qué es una planta fanerógama, que es la pregunta de hace, como sabéis, tiempo, es lo que nos va a ayudar. Este modelo de evaluación por escalas, de evaluación por tanto por niveles, permitiría hacer que estén vivos todos los alumnos y que puedan recorrer esa escalera poco a poco. No que haya, ahora veremos, algún trabajo desde el exterior con alguna ficha para solo algún alumno que nunca va a hacer cartas de amor. Bueno, por lo tanto, atentos. Cambia el modelo de evaluación. No sé, espero que se esté evaluando también en didáctica y en los grados y en los máster al alumnado, basados evidentemente en pruebas de este tipo, que son plurales y muy diversas y que tienen que ver mucho más que con exámenes escritos sobre solo contenidos. Bueno, os suena. ¿Ustedes saben qué es un B2 en inglés? ¿Saben que no se puede dar clases si al menos no se tiene un B2 y ya es insuficiente? Pues en el B2 no se pregunta qué es un past perfect, no. Se pregunta que el que sabe un B2 sabe hacer esto. No dice lo que no sabe hacer, dice lo que sabe hacer. Se trata un poco de dar el salto, vamos a intentarlo en nuestro país, para que en todas las materias, en todas las competencias, las escalas, no solo en las habituales de PISA, estén resueltas, que es lo que hemos hecho. Cuando vengamos en febrero a veros con el libro 2, ya traeremos las escalas desde infantil a bachillerato, muy hechas nivel a nivel,
o se le ayuda a los profesores con ese material o no se dará este salto, que sí es un salto mortal, pero necesario, ¿no? Bueno, se está trabajando a nivel internacional, es un ejemplo de en este momento ya de PISA, saltando a algunas competencias que no valoraba hace tiempo y a la global general, que es quizá a la que nos vamos a ir dirigiendo todos. Segunda parte. Esto dice la LOMLOE, pero esto es para que lo trabajes en un curso. Aquí podemos dar 3 pinceladas, ¿eh? Aquí, que los grados, los másteres, las didácticas y la gente currando durante un año entre a ver qué realmente tiene la reforma nueva. Si hay algo de eso que contradiga lo anterior, ahora veréis, lo discutimos. Vamos a ver entonces qué ha recogido a nivel internacional. ¿Cuál es la gran apuesta internacional? Primero esta, mirad, esto os tiene que gustar. Europa, recogiendo la LOCSE, algunos de sus planteamientos de los años 90, ahora dando un triple mortal más hermoso que aquel, más completo y mejor, porque todo lo que dice Europa lo dice habiendo reunido durante 5 o 10 años a los más preparados psicólogos, sociólogos, pedagogos que hayan todo el continente. No entendáis que esto es un invento de 3 cuñados del Parlamento Europeo, que podría ocurrir en algún otro lugar. Esto es un trabajo inmenso de investigación. Viene proponiendo desde el 2002, informe de SECO, definición y selección de competencias, que la competencia, este es de nuestro amigo Javier Valle, compañera decana, esta diapo, muy bien planteada, en la que el conocimiento forma parte de la competencia, pero con 2 grandes íntimos amigos. Una cosa es el azul de la dimensión cognitiva, otra cosa es la dimensión instrumental del centro, las destrezas, que sabes hacer, analizas, comparas, valoras, evalúas, o solo recuerdas, porque son. Y por último, a la derecha, hombre, si queremos cambiar el mundo va a hacer falta actitudes y valores. Y parece que hay que salvar el planeta, entre otras cosas. Luego, la competencia no acaba con el contenido, le da vida propia para resolver problemas, que es la gran confusión que alguno quiere generar con este falso debate en España. Tiene muchos contenidos, pero los pone en acción, con procesos cognitivos, Bloom, que tendréis que volver a repasarlo, y bastante, y evidentemente toda la propuesta de transversales, que ahora no son transversales, tienen que estar en las situaciones de aprendizaje metidos, para ver cómo ganamos en tolerancia, en igualdad de género, diga lo que diga quien lo diga, pues si a alguien le molesta el tema, tiene que escribir a la UNESCO y enfrentarse a ella. Bueno, la segunda es esta, ejemplos. No os mováis sin ejemplos. Si antes vimos qué voy a estudiar, veamos un asunto también de la ESO, quizá en segundo, que uno se enamora ya mucho en segundo de la ESO. ¿Os acordáis? ¿Algún amor de segundo de la ESO? Bueno, daban lugar a alguna nota o cartita de amor. ¿Por qué no más cartas de amor? Incluso, repito, a papá y a mamá, que se lo merecen en edades de ese tipo, pero también de grandes amistades. Pues sí, los procesos que se estudian se convierten en las actividades y los contenidos, signo de puntuación, tienen sentido para hacer mejor la carta de amor y que no muera asfixiado ningún enamorado al leer tu carta. Puede ser un problema si no hay puntuación. Bueno, pues eso es bueno que se trabaje así y hay amigas muy valiosas, sabiendo que es el 2021 y esto no es el año 2000, que nos dicen, sí, procesos cognitivos que además se trabajan con aplicaciones digitales. Bueno, pues con la digitalización al final ha llegado una puerta maravillosa para poder tener herramientas que nos ayuden y nos acompañen en las situaciones de aprendizaje que desarrollamos. La digitalización tiene que ser, no es un fin, es una ayuda a desarrollar desde un nivel inferior de recordar o de investigar con una web de Internet hasta crear productos con aplicaciones que nos ayudan a la creación de los mismos. La digitalización ya no solo con la taxonomía de Bloom, también ha venido a dar un gran salto en el diseño universal de aprendizaje, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Bueno, vemos este antes, pero es así. Los grandes apoyos que tiene la LOMLOE es que dice, cuidado con la propuesta europea, sí, cuidado con los ODS. ¿Qué hacían los ecologistas solos tratando de salvar el mundo? ¿No era un disparate del resto? Salvar el planeta es un problema serio. Y la ONU, 2015, plantea, como sabéis, la Agenda 2030, que alguien está cuestionando, porque querrá estar por encima de la ONU, y los inmensos informes trabajados durante 10 años, también con los más prestigiosos, no solo medioambientalistas, sino grandes catedráticos emocionales, porque allí no entran solo los problemas de medio ambiente, los problemas de equidad en cuanto a género,
que están haciendo que sea imposible seguir desarrollando este mundo si no es generando más igualdad entre hombres y mujeres y todas las divisiones que queramos hacer a partir de ahí de diversidad y de enfoques, no solo en el género y no digamos sino en el tratamiento de la sexualidad. Todo eso está metido dentro de los 17 ODS y no pueden ser unos especialistas de Greenpeace los que lo trabajen. Tienen que ser las aulas, los profesores, los padres en sus casas, se convierten en auténticos profesionales de este tema. Parece que esto entra mejor, a ver si es verdad, y superamos las 3 R's del reciclado de la basura, que era una de las pocas cosas a las que estábamos teniendo acceso de momento en esta revolución que necesitamos para mejorar el planeta, ¿verdad? La LOMLOE dice que se integre y explique cada profesor en cada situación de aprendizaje qué ODS se está trabajando. Y también plantea, como decía, un asunto interesante. En mi clase no solo yo era disruptivo con un cuarto de hora en mi barroco literario, sino que asombrosamente en mi clase había 2 alumnos que tenían una ficha rara, que no eran mis oraciones subordinadas, y trabajaba porque una profesora de PT le apoyaba y le mandaba cosas extrañas. Aquel muchacho estaba allí solo, horas, y yo decía, pobrecito, no, pobrecito yo, que estaba evidentemente no entendiendo el salto triple que había que dar para que eso no ocurriera. Lo acaba de dar España con la LOMLOE, porque lo ha dado Estados Unidos, el CAST y el DUA, desde hace ya más de 5 años, lo integran las educaciones de toda Europa y lo tiene que integrar España. Si Florencio se hubiera enterado que cuando explicaba el barroco literario, lo primero que tenía que hacer no era poner su cuadro en la pizarra, sino cómo comunicaba al conjunto de la clase que iban a estudiar, cuidando que le entendieran los niveles altos, medios y bajos, que para eso está un profesor, no para dar clases solo a los buenos. Está para que le entiendan las 3 capas importantes que suele haber delante. Pues evidentemente lo habría hecho. Ahora ya sé que la primera de las 11 pautas DUAS es que la información llegue de manera diversa y plural, pensada al conjunto del que te está escuchando, porque si no, no les integras. Eso hacía que el 90% te abandonara y un 10% te siguiera, a pesar de tu locura, a ti solo allí dentro. ¿Cómo has visto tú que ves el DUA desde las aulas, amiga? Sí, mira, una cosa que dice Pepe Moya en el libro, en el artículo 10, yo creo que era que debemos de diseñar situaciones de aprendizaje con criterio de justicia. ¿Para qué? Para que todo nuestro alumnado tenga la misma oportunidad de acceder al aprendizaje. El DUA surgió, o sea, el DU, el diseño universal, surgió ya en Estados Unidos por 1970, que estaba relacionado con la arquitectura y con la venta de productos para que todo el mundo, para que todas las personas pudiesen acceder a lo mismo. Ahora, dentro del currículum, es un enfoque que está basado en la investigación de un currículum donde los objetivos, los métodos y los recursos y la evaluación permita que todas las personas desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas y se motiven y se impliquen por el aprendizaje. La neurociencia nos ha descubierto, ya sabemos que no todos los cerebros son iguales, ningún cerebro es igual a otro. Entonces nuestro cerebro tiene redes, tenemos redes de reconocimiento, tenemos redes estratégicas y redes afectivas. Cuando nosotros las ponemos, cada cerebro tiene una manera de ponerlas en marcha. Entonces, con el DUA lo que se pretende con esos principios es proporcionar múltiples formas de representación, que es el qué del aprendizaje, el proporcionar múltiples formas de expresión, el cómo del aprendizaje, y el proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje. Y es un principio que está en la LOMLOE, en el preámbulo está recogido y luego durante todo el desarrollo va dando connotaciones al diseño universal de aprendizaje, que yo creo que debe estar muy presente en la elaboración de nuestras situaciones de aprendizaje. Sí, bueno, os comentaba que hay más responsables internacionales, la OCDE, ¿por qué no?, el IBE de Bruselas, 2015. Hay que contextualizar el contenido y es uno de los grandes defensores del aprendizaje por situaciones de aprendizaje. No estamos solos, no lo inventa una ley, integra las propuestas. Bueno, nosotros creemos que la LOMLOE, os he dicho que de la LOCSE se quedaron los diferentes tipos de contenidos, sí. Que incluso la LOMLOE, que no entró en vigor, del Partido Popular, generó un debate muy interesante sobre la fuerza de los contenidos y cómo no perdernos en los valores. Sí, habrá que equilibrar en un consenso y en un currículum que sea de acuerdos comunes entre todos. Pero hay algo que viene a quedarse. Plantear un final de salida de las etapas y saber qué es lo que hay que saber hacer al final de cuarto, al final de sexto, y ojalá estén también claros al final de bachillerato y ojalá al final de vuestros doctorados, de vuestros grados y máster, es fundamental, porque se trabaja de manera clara sabiendo qué es lo que tú debes cumplir.
el conjunto de contenidos y de temas que debes abordar, no se sabe exactamente qué deberías hacer, y eso lo ha hecho muy bien el Marco Europeo de las Lenguas, con el B1, B2 y demás, hablando de qué debes hacer con, además, escalas distintas. Ya veremos si la escala tal es la necesaria que te permite un 5, eso se podrá discutir, pero eso es muy conveniente que esté así señalado. Más que, ahí están todos los contenidos, vete a examinarte en exámenes que ya veré si es un 3,7 o un 5,8. No nos informa de nada, sino de qué memorizas y no te permite escala para mejorar. Bueno, termino y vamos terminando con esto. El país, no obstante, a pesar de que os cuento y os contamos esto, que permite moverte, investigar, coger a facultades, el país está así. En estos momentos, a pesar de esto, hay quien, las competencias no las quiero ni ver, acaban con los contenidos. Y se le escucha, porque nadie ha leído que H Europa 2020, se lee poco el país. Pero el periódico catalán puede titular de esta otra manera, que es un triple mortal de ataque de autoestima por el cual tú eres el emperador del conocimiento. Puede titular: el bachillerato catalán será por competencias. No, coño. Y el extremeño, y el andaluz, todos deben ser por competencias. ¿Qué tontería es esta? Colocada en la portada de un periódico. No, pero es que el nuestro no, es que la ley dice que es de todos. Bueno, por ahí hay algún sindicato de otro tipo que está diciendo que el nuevo currículum causará diferencias entre los niveles porque propone que un 10 o 20% tuyo. Alguien no está entendiendo bien la autonomía, entonces, que crees marca propia. Ya es diferente. Un centro que esté en el centro de Valladolid y que esté en una zona periférica de alguna dificultad compleja. Ya se sabe que hay diferencias ahí. Vamos a ver en cuanto al currículum. Dice algunos muy intencionados: los niños ya no aprenderán la regla de 3, pero sí a reivindicar las brujas. Hace falta tener cuajo, para escribir esto en portada. Sí, claro, pero digo, que hay de todo, aquí hay de todo. No, por cierto, cosas similares está diciéndose desde El Mundo y lee otra. Hace desaparecer la filosofía en la ESO y el orden cronológico en la historia. Un poquito más de respeto. El tema más serio, estúdienlo. Cuando ustedes vean esto, estudien qué ha ocurrido realmente para saber dónde queda la cronología y dónde queda. Claro, si eres de historia, tú te vas ya a una manifestación, aunque no sepas qué está pasando. Nada más leer esto. Bueno, el consejero de Madrid es el que más se ha lanzado, Para él desaparece todo, menos él, y entonces le estamos estamos soportando como podemos. Ahí anda él diciendo que ha desaparecido todo. Bueno, nosotros creemos que estas cuestiones sirven para alguna guerra politiquilla porque hay elecciones pronto, pero esto no soluciona el problema de la educación, y por eso proponemos lo que vamos a decir y entramos en la tercera parte. Propuestas que hacemos. Compañeros Bartolomé, compañeros Mariano, no vinimos de visita de paseo, vinimos a haceros y hacernos una propuesta mutua. Tendríamos que tejer alianzas entre la gente que innova en serio en el país e investiga y la gente que dirigís el conocimiento científico desde las facultades. Nosotros hemos hecho un manual para defendernos en Madrid sobre los bulos, diciendo: consejero que dice que la regla de 3, no, váyase a su decreto en el bloque 6 del contenido y al decreto de currículum, al Real Decreto del Ministerio, porque está en lo que se llama nada más y nada menos que algo más serio que la propia regla de 3. Búsquelo y nos lo cuenta. No sea que se vaya usted a quedar con un concepto un poco anticuado, como es evidentemente el de la regla de 3, y no sepa qué son las proporciones. Entonces ahí, la proporción. Bien. Entonces tenemos un manual que se llama de defensa ante los bulos. Tenemos artículos muy fuertes como ese de por qué cala muy bien lo de cuidado, te están bajando el nivel sin que te des cuenta, que cada vez sepas menos. Yo no sé si debes saber menos afluentes de los ríos un niño español, pero lo que sí debes saber es investigar bien qué le está pasando a los ríos y a sus afluentes para ver cómo los salvamos. Luego, a lo mejor perdemos algún afluente en la memoria para ganar otras cosas. Como era conocimientos de 3 de esas actitudes, a ver si discutimos un currículum equilibrado, dice Francisco López Rupérez, en el cuaderno de pedagogía, y decimos, sí, un debate de cómo es equilibrado, no sea que ahora alguien diga que está desequilibrado y es muy de valores porque gobiernan humanistas, decía no sé quién. Bueno, vamos a ver cómo lo superamos. Hay un libro 1, lo hemos trabajado. Vais a tener un libro LONLOE 2 de ejemplos totales, ejemplos por todos los lados, de situaciones de aprendizaje, de evaluación, de metodologías. En un mes lo tendremos. Esto hace la innovación. Por cierto, si estáis aburridos, meteros en un grupo de innovación e inventad soluciones. Pero si no estáis aburridos y queréis dar el huevo que se dice, meteros a periodista de cualquier periódico barato y empezar a dar caña.
Las dos cosas se pueden hacer. Pues estamos un poco algunos porque inventemos soluciones a los problemas, más que estar mareando un poco el jueguecito ese. Tenemos un discurso que hicimos con 35 facultades el año pasado. Aquí empezamos, por cierto, amiga Enar, Mariano, Bartolomé, a ver si con el libro 2 y con lo que queráis nos ponemos y remamos juntos en esta dirección. La ciencia al frente. Y cuando haya que decir no a un asunto político de partido se dice, pero porque hayamos visto que no cuela, no porque juguemos de esa manera. Vamos a construir escalas de desempeño. Cuando vengamos a veros tenemos, María, os toca en tardes y noches, un sábado, haciendo escalas de desempeño desde hace 6 meses para tener todas las de infantil, primaria, secundaria y bachillerato juntas y poder entregarlas. Si el niño está en segundo, mirad cuál podría ser su perfil de salida. No te preocupes, no ha llegado a sexto, pero hemos hecho una adecuación del perfil para ver qué haría en quinto, cuarto, tercero, segundo y conozca bien la escala, ¿verdad? Ese es un juego muy hermoso y bueno, estamos construyendo soluciones LOMLOE, aunque no tiene una perra detrás y nos da miedo, y aunque no ha habido gran difusión ni ha habido una gran participación, va como en la carrera de Fórmula 1, pero la estamos resolviendo porque hay que buscar soluciones que se queden cuando llegue ese acuerdo. Hemos venido a proponeros, por tanto, amigos universitarios, amigos decanos y amigos de comisiones, que nos vamos a ver luego, van a estar aquí CEAPA, con CAPA, la privada, la concertada y privada. Venimos a haceros una apuesta por trabajar juntos ese consenso, crear nuevos espacios de investigación en el espacio superior como es este vuestro, que lo hay, pero lo hagamos más relacionado con el currículum, y tenéis los institutos de investigación y tenéis las didácticas, no deberían estar dando cosas muertas. No sé quién me ha dicho hace poco que le ha mandado una consejería la normativa de 2018 de otra ley y le ha dicho, meted aquí lo que por nuevo a ver si nos dais alguna pista. Hace falta estar despistados, Pero eso sí, ha confiado en que si lo manda a los centros, a lo mejor el centro le manda un ejemplo de programación que le gusta al propio director general responsable de programaciones. Vamos a intentar, por tanto, crear redes de innovación entre todos e entregarnos las chuletas a las que va cada uno planteando, y le vamos a hacer una petición que ya casi es una realidad al Ministerio y a las comunidades autónomas. Sin tiempo para haber podido difundir bien esta gran reforma. Sin participación, que no la ha habido, tómense el año 22-23 sin dar la lata a nadie, ni pedirle ningún documento, ni agobiándole a ningún director ni a ningún profesor de aula. Díganle que es un año de auténtica investigación, acción, experimentación. Tómense el segundo año si quieren un poco como de cierre, que hay luego un segundo año que cerramos los años pares, pero no enreden, como también ocurre en alguna zona, que entreguéis las programaciones el 15 de noviembre sin haber formado a nadie ni haberle contado ni los cambios de qué van, ¿verdad? Porque evidentemente es enredar en la práctica diaria. Bueno, terminaremos por ahí. El país no da para más. Podemos mejorar lo que dice la ley, pero solo aguanta ya un acuerdo educativo de consenso entre todas las partes. Provocaremos un manifiesto, algo así. Tenemos que hablar con Alfonso, querida Carmen, tenemos que ver en qué 8 grandes ciudades de este país, entre cuadernos de pedagogía y su monográfico, con todos los líderes del centro, derecha e izquierda escribiendo, nos ponemos a ello porque de verdad, los que andamos al lado de esto hace 50 años ya estamos un poquito cansados. Y no te digo los que están dando clase ahora mismo, si les contamos estas cosas, el cansancio que tienen. Muchas gracias, María. ¿Algo se te ocurre al final? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Florencio y María. Yo creo que habéis diseñado un escenario, desde mi punto de vista, yo como profesor universitario, como persona que me dedico al mundo de a la investigación en educación, además, pues maravilloso. Habéis puesto todas las palabras clave en la misma olla. A mí me han surgido un montón de preguntas, pero creo que sería el momento de abrir el debate hacia la gente. Y bueno, vamos viendo a ver cómo salen las diferentes cuestiones, que yo creo que es interesante. Así que ante la propuesta, ¿quién quiere intervenir? Yo he tenido la tentación de mirar en mi dispositivo móvil de información aquello que contaba Gilas sobre la comunicación en el ejército, ¿no? El coronel a su ayudante, cómo le dice que va a haber un eclipse del sol y cómo llega, y la información que le llega al soldado es la de
que el eclipse de sol al final, que el coronel eclipsará al sol en el gimnasio en traje deportivo. Entonces, pues, yo no digo nada, pero, por favor... Simplemente quería daros las gracias a los dos por la magnífica exposición, no solamente clara, sino muy motivacional, ¿no? Y sobre todo, Florencio y Atlántida, por tejer redes con rigor y también con propuestas prácticas, ¿no? Creo que es muy importante el trabajo que habéis hecho también de destapar todos los bulos, ¿no?, en esta época de la posverdad, a los que estamos sometidos los profesionales de la educación y el sistema educativo, ¿no? Y sobre todo visualizar cómo esta norma, esta ley, que podía haber sido hecha por cualquiera, está claro, es necesaria para modernizar y avanzar, ¿no? Creo que el análisis que habéis hecho de los estándares europeos, internacionales, de cómo esto no es el coco, como se está vendiendo incluso desde algunos partidos políticos, pues es fundamental, ¿no? Hace unas semanas estuve en un evento de la Fundación de Padres y Madres con Niños con Cáncer, y uno de los promotores del evento decía: nosotros llevamos tanto tiempo buscando el pacto en educación, ¿verdad, Florencio? Tanto tiempo buscándolo, y él decía, y para mí fue fundamental: el pacto en educación vendrá de la comunidad educativa, no vendrá de nuestros políticos, ¿no? Y por eso es tan importante tejer esas redes, que este tipo de discursos y difusión sobre las implicaciones de esta ley se hagan en todos los centros de formación inicial. Se lo estaba diciendo al decano, es muy, muy importante. Has avanzado ya, Florencio, hacia dónde tenemos que ir. Yo también me veo como profesora de didáctica. Si me viera en este momento, este es un elemento fundamental, no desde el punto de vista normativo solo, sino desde el cambio metodológico, ¿no?, y la necesidad de la escuela. Yo por eso quería simplemente felicitaros y agradecer porque este discurso llegue a las facultades, ¿no?, y llegue de la mano de profesionales que estáis en la brecha y tan experimentados. Simplemente quería agradecerlo. Muy bien. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna intervención más? Yo quería simplemente hacer una pregunta. Agradeceros primero la exposición, las claves, el enfoque de dirigirnos las dianas de hacia dónde, y me gustaría que les dijerais a los futuros profesores y profesoras que están aquí qué cosas concretas pueden hacer para contribuir a este cambio. Yo lo voy a decir, pero cuenta si quieres alguna cosa. Cosas concretas en la práctica. Es muchas veces cuando llegáis a los centros con el practicum, antes lo hablábamos, ¿no?, que son periodos muy cortos donde tenéis muy poca relación con la práctica en los centros. Sí que es cierto que se pide que lleguéis con la mente mucho más abierta y flexible, que la creatividad a la hora de implementar metodologías, la atención a la diversidad y personificar el aprendizaje, ya no atender de manera individualizada, sino personificar que cada alumno que tenemos es un alumna de nuestra clase, que en el práctico no aprendáis mucho cuando vayáis a los centros, que si podéis elegir centros, elijáis centros que sean afines a vuestra... Porque no todos los centros somos iguales, no todos los centros trabajamos de la misma manera. Sí que es cierto que con la creación de estas leyes, bueno, pues las metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, como el aprendizaje basado en proyectos, ya no era desde unas cuantas leyes anteriores, pero ahora ya no es cuestión voluntaria, ahora ya es cuestión de legislación. Tenemos que evaluar competencialmente a nuestro alumnado de manera cooperativa, tenemos que evaluar que sepan resolver conflictos, que sepan tener una opinión crítica sobre algo. Sí que es cierto que yo os invitaría a que profundicéis por esos caminos que os gusten y que elijáis los centros donde os pueden enseñar y donde pueden acompañaros en el inicio de la carrera profesional. Porque sí que hay veces que encontramos que los propios universitarios vienen con una mente mucho más cerrada que la que tenemos los docentes en el centro. Y vienen con mucha teoría, con un modelo
muy curricular y muy teórico de contenido, y cuando se encuentran en centros donde la metodología es muy activa, donde se trata, se le da mucha importancia a la competencia de aprender a aprender, a la autorregulación, autonomía del alumnado, se nota que esas destrezas o habilidades a lo mejor pues les faltan, pero imagino que es por el hecho de que faltan prácticas y que hay que ir a los centros a aprender o dejaros acompañar. Esto ya era una cosa que también educar para ser que acompañaban a profesorados nobles. Sí, la verdad es que nos falta quizá tener a Empieza por Educar, que lo hace muy bien. Empieza por Educar. Pero, bueno, la pregunta que haces es muy bonita. A mí se me ocurre quizá la más hermosa de las respuestas. Yo os pediría que estuvierais atentos a qué es lo que recordáis y qué es lo que amáis del profesor que más os gustó. Si lográis ser el reflejo de quien más os gustó y que no aparezcan en vosotros los vicios de quien menos os gustó, estaréis dando un triple mortal. Porque eso lo podéis hablar con el que está al lado, o luego hubo alguien en primaria, me daba tal cosa, ¿cómo era? ¿Qué hacía? ¿Hubo alguien en secundaria? ¿Se puede tener uniformidad a la hora de plantearte la persona que más me gustó? Porque a lo mejor hay mucha controversia en ese sentido. ¿Cómo se resolvería esa parte? Perdón que introduzca yo que... Sí, bueno, estaba haciendo una pregunta en principio sencilla, pero es verdad que cada uno entiende quién le enamoró y quién le hizo estudiar y quién le hizo estar ilusionado. Yo no estoy preguntándote en este caso que quién más le hizo estudiar conceptos y a través de exámenes, ¿no? Yo digo, ¿quién os enamoró más porque visteis que os formó más en su conjunto? Y evidentemente estoy muy atento al tema de persona. Y fue empático, estuvo cercano, ese tipo de cuestiones que son fundamentales, que sabéis, para tener motivado al que está delante. Pues eso puede ser un buen criterio, ¿no? La empatía y la persona que más llegó al alma vuestra del aprendizaje, sin duda estará ahí en esa gran pregunta. Hay otra cuestión que también es importante. A nosotros nos gustaría, y lo va a solucionar, espero, que la formación inicial del profesorado permita hacer que esté aquí sentado realmente el que esté enamorado, porque va a ser valorado y evaluado buscando un perfil de enamorado de la educación, de tal manera que si alguien no está enamorado de educar, tened en cuenta que educar significa enseñar al que menos sabe especialmente, ¿eh? Pues en ese caso uno podría buscar las oposiciones en Hacienda o en otro sitio. Sé que esto que os cuento es duro, pero es otra gran verdad. Necesita la profesión docente adornarse y rellenarse de gente que está enamorada de la educación y por tanto está enamorado del hecho de educar precisamente al que no sabe, al que no quiere, al que da la lata en clase, al que se mueve demasiado. Y no es que sea hiperactivo, es que a lo mejor es un aburrimiento lo que está ocurriendo. Luego en ese sentido también quizá tengáis otra pista ahí, ¿no? Son dos pistas que se me ocurre dejaros después de estos 50 años de intentos. Martín, perdón, si quieres. Yo estoy ahí en desacuerdo con Floro. Con la vocación siempre, como el profesorado tenemos vocación, siempre tiramos que gracias a nuestra vocación, pero es que hay que profesionalizar nuestra vocación, porque siempre las administraciones, como somos, tenemos tanta vocación, sacamos todo adelante, y yo creo que eso al final se convierte en un perjuicio para nosotros, porque somos profesionales, que tenemos que tener vocación, sí, pero somos profesionales como en cualquier otro entorno. Entonces yo lo de la vocación la tenemos que tener, pero hay que profesionalizarlo. Se puede por las administraciones, sí. El avatar que construyamos, si pudiera unificarse, estaría bien. Vocación no. Martín tiene la palabra. Sí, bueno, en primer lugar, felicitaros por lo bien que lo habéis hecho. Habéis hecho bien. Y en segundo lugar, en ese recuento que habéis hecho de contar con unos y con otros para meter el deseo de cambio educativo y crear la LOMLOE y llevarla a efecto, me parece que sería interesante tener en cuenta una gente que a mí me parece, ahora que estoy un poco más metido en ese mundo, muy importante. Y son movimientos sociales, asociaciones de todo tipo, desde las amas de casa hasta los vecinos y jubilados. Es decir, el mundo adulto. La educación de adultos, yo estoy viendo ahora que es tan importante como la educación infantil. Y perdón a los grandes pedagogos que a lo mejor han dicho otra cosa. Pues eso os diría, simplemente, que llegue este recuento, esta exigencia, esta petición, esta explicación, esta presentación
de todo este mundo educativo a esos agentes. Educación de adultos, gente social, la sociedad civil, simplemente. Sí, como has visto, es verdad que es un tema que abordamos en la tarde. En la mañana nos habíamos metido mucho aquí como los académicos, ahora vienen los decanos, vamos a hablar mucho con ellos, con ese mundo, pero es verdad que en la tarde empezamos a estar abiertos a ese campo. Lo has ampliado más en tu intervención y yo creo que es necesaria. Es verdad que tener en cuenta a los agentes sociales, federaciones de padres, en este caso CEAPA, CONCAPA, estar atento a los agentes sociales, sindicatos, grandes comisiones, por aquí andará esta tarde, por aquí andará CESIF, es bueno, pero hablas de un campo aún mucho más social, ¿verdad? Movimiento vecinal, asociaciones de todo tipo, de alumnado, ¿por qué no también? Municipios, ayuntamientos, el eje escuela, familia, comunidad y el eje social, en ese caso muy interesante. Ya se habla mucho de la educación de adultos, la gran olvidada, también, a pesar de que se habla tanto en Europa de la educación permanente a lo largo de toda la vida, y que suele quedar en estas reformas educativas como un apéndice pequeñísimo de aquella esquinilla, y que evidentemente haremos bien en recordar. Lo recogemos, es una muy buena aportación. Gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición, realmente ha sido muy clarificadora para recoger un poquito todo lo que es nuestra historia. Yo quería daros las gracias especialmente por dos cosas. Soy matemática, te agradezco enormemente lo que has puesto sobre la mesa sobre la proporcionalidad y la regla de 3, que es algo que a mí lo que me preocupa no es que socialmente esté en la prensa, lo que me preocupa es que mis compañeros matemáticos sean capaces de identificar lo que tú acabas de decir. Por tanto, te lo agradezco enormemente. Pero tenéis que hablar con el consejero de Madrid, los matemáticos. Claramente. Sí, totalmente. Y luego, además, es que yo siempre he sido gran defensora de hablar de proporcionalidad y no de regla de 3, que creo que es donde hay que ir, ¿no? Pero bueno, anecdóticamente, que es una de las claves. La otra cosa por la que quiero daros gracias, que lo ha mencionado también Carmen, es por el rigor en la innovación, ¿no? Yo llevo 25 años en aula, creo que 25 años innovando, y ahí enlazo un poquito con lo que preguntaba Enar para los futuros profesores, ¿no? Cuando yo entré en el aula, mis compañeros a veces me decían: uy, dentro de 3 años estarás quemada, ya no tendrás ganas de hacer. Dentro de 10 años estarás quemada, ya. Y han pasado 25 y sigo entrando en el aula con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar, ¿no? Entonces, no es incompatible la profesionalidad con ese sentir y esa mirada de enseñar al que no sabe y al que más nos necesita, y sobre todo de aprender toda la vida. Porque al final uno no puede trasladar o transmitir su pasión por aprender si uno no vibra aprendiendo, ¿no? Y yo creo que esto es para aquellos que estamos todo el día estudiando, investigando, trabajando, de sol a sol, incluso a horas muy intempestivas, pues realmente es porque vibramos con el aprendizaje y esto lo trasladamos, ¿no? Entonces yo, si tuviera que dar una recomendación a los futuros profes, es que sigan aprendiendo toda su vida y que entiendan que esto es parte de su trabajo también. Muy bien. Hay un tema que me gustaría comentar, y sobre todo porque, claro, todo el mundo que ha intervenido son gente que está en la profesión o que está implicada en el tema, pero hay poco alumnado que haya intervenido. Y hay un tema, y es que, bueno, no sé si vaya a intervenir o no vaya a intervenir, que sería estupendo que pudierais decir cosas. Sí, ahora. Pero, por lo menos, esta presentación de hoy sí que sirve de rúbrica. Esto es como una rúbrica. Es decir, vale, yo sé que aquí, y sobre todo porque le podíais dar caña ahora cuando entren los decanos, le podríais dar caña a los decanos diciendo: oiga, ¿me van a formar en todo esto? Es que oiga, ¿me van a formar en todo esto? Es importante. Es decir, vale, yo voy a de hecho, ¿me están formando de esta manera? Bueno, yo lo dejo ahí. Yo siento de hacer abogado del diablo, pero para eso están los coordinadores de mesa. Santiago tenía la palabra. No sé si había alumnos. Si hay alumnos, les dejo la palabra a los alumnos. Venga, dale. ¿Alguien se atreve? Nadie va a tomar represalias, chicos, que no pasa nada. No, bueno, buenos días. Bueno, yo encantado, como siempre. Arrímate. Como siempre, de escucharte, ¿no? Con esa... bueno, como dice mi compañero Martín, lo hacéis muy bien, ¿no? Y esa pasión y vivacidad, ¿no? que nos hace falta, y más siendo como sois profesores, pues se nota en principio la motivación, que yo creo que el alumnado lo ha entendido muy bien todo, ¿no? Dos cuestiones. Bueno, yo soy profesor de aquí de pedagogía, doy el máster de secundaria. Actualmente
estoy dando la asignatura y esta tarde vendré con mis alumnos aquí a la sesión de la tarde, ¿no? Y justo le estoy explicando ahora pues todos estas cuestiones y estos temas porque creo en ello, ¿no? Yo creo que bueno, es imposible poder meter en una charla pues todo lo que habéis metido y con esa agilidad que lo habéis hecho, porque hay muchísima información, pero bueno, yo creo que también una referencia que a lo mejor la hacéis esta tarde, no lo sé y me estoy adelantando, porque es verdad que es fundamental el tema internacional, ¿no? Y ver el respaldo, yo también lo hago con el alumnado, de que esto no es una cosa de ahora de un partido político de este momento, sino que bueno, que hay un respaldo internacional de organismos con una historia, unos estudios, unas investigaciones muy serias y toda esta cuestión. Pero yo creo que lo mismo podríamos hacer también con nuestra trayectoria de país, ¿no? Porque ya también tenemos experiencias importantes propias. Yo pertenezco a los movimientos de organización pedagógica, un movimiento muy singular que se ha dado prácticamente solo en nuestro país, de los MRPs, y hay otro tipo de asociaciones, de colectivos que vienen desde hace años trabajando, no digo por competencias, pero sí digo en este planteamiento y en esta línea, ¿no? Entonces a lo mejor también sería un buen referente, es decir, esto no nace ahora aquí de 4 cuestiones, sino que hay también un referente, una trayectoria importante detrás, ¿no? Y la otra cuestión sería, bueno, pues como hay alumnos y alumnas aquí, me imagino que lo conocen, pero por si no lo conocieran, pues bueno, el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional pues tiene una página, educa.gov, donde viene recogido todo el debate que ha habido durante año y medio de todo el tema con vídeos, de todo el tema que ha habido curricular, y yo creo que hay intervenciones de diferentes sectores, ¿no? Incluso de personas de las asociaciones de padres y madres, de sindicatos, etcétera, de inspección, pues bueno, pues yo creo que muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Yo, claro, cuando habéis puesto lo de un sindicato lo habéis dicho muy rápido, pero bueno, yo discrepo totalmente de ello, soy inspector de educación, y esto ha sido la Unión Sindical de Inspectores, una asociación de inspectores, hay más, y bueno, yo discrepo absolutamente y se lo he dicho a ellos, y bueno, parece que se callaron y no volvieron a esto porque entendieron de qué iba el tema, ¿no? Y yo creo que ahí fue en Aragón, en una intervención que hicieron, muy desafortunada, y yo creo que eso lo han reconocido porque está muy mal hecha esa intervención. Nada más, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, espera, no, la verdad que me ha gustado lo que dices, hay un aspecto además. Bueno, primero, para empezar por lo último, la verdad es que los que estamos hablando tenemos claro los nombres y apellidos de la historia de este país que han hecho posible los saltos, pero no los queremos decir. No sé si nos estamos entendiendo. Pues nosotros como Norte, nuestro íntimo amigo se llama Alejandro Tiana y es uno de los mayores responsables de todo lo que ha venido ocurriendo desde los años 2000 en este país. Digo, por hablar siempre de figuras, porque en algún momento habrá que hablar de nombres y apellidos. Sí, en este caso ya hablo del campo educativo que nos trae aquí y del currículum. Eso es verdad. Claro, lo que estamos haciendo en estos momentos, para que nos entiendas, y creo que nos entiendes bien, es jugar en la baza de la equidistancia, porque sabemos por qué la LON lo llega. Son las 7 personas que han planteado el cambio de estructura, las conocemos, y 3 son del movimiento Atlántida, pero este que no es el momento de reivindicar ninguna autoría, es el momento incluso de decirle incluso de nuestros amigos algunas de sus debilidades, aunque sean mayores, para que parezcan menores las de otras. Vamos a por un acuerdo educativo, es que se necesita por encima de todo, aún sabiendo quién ha dado los triples saltos mortales que este país ha dado en el año 90, en el año 2005, 2006 y lo está dando en el año 2022. Eso, como lo sabemos, no nos preocupa, lo saben y lo conocen ellos, y por eso desarrollamos esta propuesta de ley, pero vamos a por un acuerdo educativo diciéndole incluso a nuestros amigos que se esperen, con sus grandes verdades, con sus grandes descubrimientos, que nos esperemos, que guardemos parte de nuestro gran saber en la mochila, porque va a haber que pactar incluso pues que los estándares se llaman estándares competenciales, pero que aparezcan también como término, para que nos entendamos, ¿no? Luego esa es una de las grandes cuestiones de estos momentos, cómo remamos hacia un acuerdo educativo, porque en cada momento nosotros nos preparábamos para un acuerdo con Méndez de Vigo y con los anteriores responsables del gobierno. Pensábamos que iba a ocurrir, luego ha ocurrido lo que ocurre en el país, porque eso tiene que seguir ocurriendo y ya no cabe más. Luego es verdad. Luego, bien, si nos entendemos en ese campo, en las otras cuestiones que ha planteado, pues también. Estamos trabajando con los 3 grupos de sindicatos, ADIDE, USI e ISNOVAE, para hacer juntos un trabajo de desarrollo curricular. Lo empezamos el próximo mes, y que haya una guía de asesoramiento a los centros y no el despiste tremendo que hay en estos momentos. Los 3, evidentemente, con José Manuel, con Pilar,
Ortega y con la propia Dori, vamos a intentar trabajar. Luego la idea nos la creemos, pero para trabajar en pluralidad, aún sabiendo los nombres y apellidos que reman a favor y quién está frenando la historia en momentos muy importantes también de la historia de este país. Eso es un poco, digo, Santiago, porque veas que cercanos estamos y lo jugamos así de manera un poco intencionada, aún sabiendo que podemos estar dando alguna colleja que no debiéramos. Digo colleja en ese sentido porque no le estamos reconociendo méritos muy potentes que tiene para que estemos donde estamos, ¿no? Bien. Bueno. Yo no sé si va a haber más preguntas, pero me gustaría introducir un aspecto que un día se lo contaba yo a Florencio, que este verano, pues dando un paseo con dos amigos que son profes de secundaria, uno de Madrid y otro de Ávila, y estaban volviéndose locos porque le habían pedido las programaciones y demás, y claro, estaban volviéndose locos sobre todo con el cambio terminológico. El cambio terminológico es, como decía un profesor mío y amigo de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Santos Guerra, dice: me habrá dado a mi Dios cabeza para entender todo esto. Es decir, quiere decir, ¿cómo se va a tratar el que a la gente le llegue ese cambio de terminología de una manera, o cómo se puede atajar eso, de que a la gente le llegue el dominio adecuado de ese cambio metodológico? Nosotros en formación inicial lo podemos contar y la gente sale formada, pues sí, pero van a ir a práctica y van a decir ¿cómo qué? Entonces al profesorado de práctica, al tutor de práctica se le va a poner mirada vertical y va a decir ¿cómo que me estás contando? Y yo quiero que las cosas sean de otra manera, ¿no? En fin, ¿cómo lo veis vosotros en ese sentido? Yo creo que más que un cambio de conceptos es un cambio de mirada educativa completamente. Estamos acostumbrados a programar por contenidos y no sabíamos ni lo que eran estándares ni competencias. El maestro tiene un libro de texto donde está programado por contenido. Un maestro o un profesor de secundaria, la preocupación que tiene es el volumen de temario que tiene que terminar y cuándo lo tiene que terminar. Entonces yo creo que esto es mucho más complicado que hablar de conceptos. Es que tenemos que cambiar la mirada y que los saberes básicos o contenidos, me da igual, en la Comunidad de Madrid lo han vuelto a llamar contenidos, se ocupen de ser la narrativa del desarrollo de esas competencias en vez del objetivo. Esa mirada no se va a cambiar ni en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Yo creo que tenemos un largo recorrido, porque luego los conceptos, bueno, al final tampoco, cuando eran estándares nos costó, pero terminabas poniendo estándares que los ponías en tu programación, bueno, pues como caían. Entonces yo creo que ahora es un momento de cambiar mirada y ver cómo vamos a programar competencias, pero para eso las editoriales también tienen que hacer una gran propuesta. Allí hay una palabra pedida. Sí, pero un segundo solo. Sí. Bartolomé. Sí, no, pero si que vayan pasando el micro. No. Pero sí, perdona. Sí lo necesitas porque necesita salir por el canal, es por eso. Sí, pero bueno, iba a matizar. Sí, matiza. No hay un cambio de terminología fuerte. Por fin llega una ley que no tiene 10 conceptos, aunque ahí tiene 2 grandes conceptos que espero que el país esté preparado para ellos, que se llama situación para el aprendizaje y perfil de salida. Esos son los 2 nuevos que aparecen. Ese no va a ser tanto el problema, creo que lo ha explicado bien María, el problema va a ser más bien de contenido. ¿Cómo cambiamos el paso? ¿Cómo damos el salto de Francia, de Portugal, que está al lado? Portugal ya ha demostrado que no es ni más lista, pero que ya han dado el salto competencial hace 10 años. Francia, que lo dio hace 25, ese sí es un problema. Pero no hay un problema conceptual. Por favor, estudiad un poquito el Alan Loy y veréis cómo no tiene ningún problema. Y en los conceptos que hemos planteado hoy, objetivos, son los mismos. Perfil de salida, por favor, un perfil al acabar algo, lo va a entender todo el mundo, no hace falta estar siendo técnico, esto no es la medicina, por cierto, los médicos sí que tienen un problema terminológico y lo hacen, lo abordan, y nosotros no debemos preocuparnos que tengamos cierta terminología, ahora no es nueva, y dice 2 cosas que mi abuela habría entendido, con tranquilidad, ¿no? Bueno, una cosa, la última palabra, porque son y 27, por favor. Sí, la verdad es que no quería intervenir por el tiempo porque sabía que ya íbamos mal, pero es que Bartolomé ha introducido una pregunta que a mí algo que me inquieta, también porque soy profesora en el máster de secundaria y claro, nos llegan los alumnos del grado, pues en nuestro caso de geografía e historia, y ellos quieren saber cómo se hacen las programaciones y también por conocimiento de profesores que están en las aulas, pues claro, lo que introducía Bartolomé, ¿no? El tema de las programaciones.
Ahora tenemos que cambiar los términos, es verdad que es más una cuestión de concepto, pero que hay que reflejarla en una programación general o una programación de aula. Y ahí yo creo que queda todavía un poquito, es muy importante lo que estáis, toda la formación que nos estáis dando y toda la campaña que estáis, vamos, el trabajo que estáis desarrollando para clarificar qué se nos pide, pero quizás es muy importante también que de cara a la formación de nuestro alumnado en máster de secundaria, por ejemplo, y de los últimos años del grado, sepamos dar las pautas para hacer una programación tal como se les va a exigir luego a ellos, por ejemplo, en las oposiciones. Claro, antes hablábamos de unidades didácticas, entiendo que ese concepto desaparece, por suerte para todos, porque yo era algo con lo que tampoco me sentía antes muy cómoda, pero sí que es verdad que antes los que apostábamos por trabajo por proyectos, también para programar de cara a una oposición les decíamos, cuidado, que si vas a una oposición programando por proyectos, cuidado con el tribunal que te toque, no siempre va a estar bien. Ahora ya vamos a programar por situaciones de aprendizaje, entiendo, y en esas situaciones de aprendizaje quedan incluidos todos estos términos que muchos de nosotros, pues de alguna manera comulgamos con ellos. Pero claro, el tema no es saber defenderte tú para tomar decisiones en un aula, sino saber defenderlos ante un tribunal o ante una inspección cuando se te exige que hagas esa programación. Entonces, a mí me parece que sí que es muy importante también que al menos algunos de nosotros podamos formar adecuadamente para que las pautas que demos para hacer una programación sean realmente las correctas, las que se les van a exigir, aunque nosotros tengamos muy claro qué significan los términos. Muy bien. Bueno, pues yo te pediría paciencia y amor, que se pide siempre. Digo, esta tarde tienes a 3 sentados aquí, y por eso dijimos teoría y práctica, para hacer eso. Vamos a ver si tanto Beatriz, que está aquí al frente, como el amigo que va a llegar, Ángel Pérez Puello, como el amigo José Antonio Gómez, dedican gran parte de su exposición a esto que hemos contado. ¿Qué consecuencias tiene sobre el modelo de programaciones y el modelo de evaluación? Porque eso es lo que podemos hacer. Claro, nosotros intervenimos media hora, como dice Bartolomé, y no podríamos solucionar lo que es un problema más complejo. Has mencionado oposiciones y me da miedo. No quisiera entrar ahí yo a ver cómo convencemos a los que están al frente. Sí sabemos que si se forma la inspección, que por cierto están al frente de esas oposiciones, si formamos a los equipos directivos, que están al frente de esas oposiciones, si nosotros nos formáramos en las facultades, ¿verdad?, a través de los decanos, las didácticas, la gente va a empezar a hablar los mismos discursos, y por eso hemos planteado, alégrate, un trabajo que empieza dentro de una semana con los 3 grupos de inspección más fuertes del país, lo acaba de mencionar antes. ADIDE, USIE y SNOVAE representan la pluralidad de centro, derecha e izquierda de este país, para que todos ellos, que ahora pueden estar disparando de manera distinta e inventando lo que les parece, muchos de ellos sin haber leído ni la norma, como trabajamos juntos para tener una guía de asesoramiento para ellos mismos y para el conjunto de los que estamos aquí. Pero es que el problema es que la LOMLOE nos pone a todos a trabajar, no a nosotros. Pues la pregunta la puedo contestar yo. Me vengo a pedirle a la facultad y a los profesores, en ese caso y a todos tuyos, ¿qué tenemos en enero, que han pasado 4 meses? Porque tenemos que estar inventando todos soluciones a las programaciones, soluciones a esas cuestiones. No, perdón, es que se está haciendo la hora. Nada, bien. Luego, a la tarde os contamos, y te invitamos a los grupos de innovación a tener mucho profesorado de ese tipo, porque los necesitamos. Esto se debe resolver en este año. Decimos al Ministerio, para un año, no en redes pidiendo, déjanos que investiguemos durante el año eso que has preguntado, porque esas soluciones tienen que estar planteadas en junio y no volver a meter la pata un segundo año de implantación de la reforma. Luego vamos a por ello y te cogeré nombre y apellidos cuando acabemos, si te parece. Bueno, gracias. Pues muchas gracias.